porque lo que nosotros queremos es que en estas elecciones que vienen sean unas elecciones sin presos políticos, y nosotros nos prestamos para seguir el trabajo de Carlos Julio. Estamos respetando el Estado de Derecho, estamos irrespetando de forma cotidiana las normas procesales, las normas constitucionales. Buenos días, muy agradecido por la asistencia a esta convocatoria que hicimos de rueda de prensa a efectos de informar sobre el caso del colega periodista directivo de esta seccional y un gran activista y defensor de los derechos humanos, el periodista Carlos Julio Rojas. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el Comité por la Libertad de Carlos Julio Rojas, que se conformó a raíz del producto de su detención. Nos acompaña también los doctores Torres y Alonso Medina Roa, la doctora Ana Araujo y los directivos del Colegio de Periodistas de la seccional Distrito Capital Caracas, Ashley Meyer y Rafael Martínez. Nos acompaña la esposa del colega Carlos Julio Rojas también, colega Francis, y Boris, también del Comité de Defensa de Carlos Julio Rojas, que aboga por su libertad. Bueno, fíjense, ya han transcurrido suficientes días de la detención de Carlos Julio Rojas, que todos ustedes están al tanto que hemos venido insistiendo en la denuncia de que ha sido una detención arbitraria, una detención en la cual se han violado los derechos humanos de nuestro colega, y que va mucho más allá, porque nosotros tenemos desde hace mucho tiempo denunciando que se ha venido desarrollando en Venezuela toda una política de Estado que consiste en la persecución de periodistas y medios, precisamente para evitar que estos informen sobre lo que acontece en el país, y que los medios de comunicación, que las personas, los ciudadanos, recurran a los medios oficiales o a aquellos que les son afectos para lograr información, lo que implica entonces que caeríamos en el terreno de la propaganda y no de la información que aspiramos sea plural y que sea dirigida a todos los venezolanos y puedan tomar decisiones al respecto de todos los acontecimientos que son recibidos a través de los distintos medios de comunicación. Es muy grave la situación, sobre todo porque se han violado distintos derechos y lamentablemente en el caso particular de Carlos Julio Rojas, aunque la detención no responde al estar ejerciendo la profesión de periodista, es un periodista activo, directivo del colegio y un gran activista defensor de los derechos humanos, y precisamente por esa razón es que está siendo detenido, porque se convirtió en la voz de los ciudadanos con una defensa activa del funcionamiento de los servicios públicos, mejora de los servicios públicos y sobre todo la situación de carestía, la situación difícil que atraviesan los venezolanos y sobre todo en el ámbito geográfico de la parroquia Candelaria, donde ha hecho vida activa durante todos estos últimos años. Lamentablemente entendemos que no estamos frente a un gobierno que podemos decir que tiene talante democrático, porque se persigue la disidencia, y este es el caso de Carlos Julio Rojas, se persigue a quienes no opinan igual, y vemos cómo se abren procesos permanentes. Sirva la oportunidad también para destacar los casos del colega Ramón Centeno, que ya tiene 27 meses preso. Ayer le correspondía la audiencia nueva de juicio y el tribunal no despachó ayer, y entonces ahora pareciera que está obligado a someterse a un nuevo juicio. Así vemos cómo todavía tenemos casos pendientes en los distintos tribunales de colegas periodistas que tienen causas abiertas, más allá de que también tienen medidas cautelares. En estos últimos 4 meses, estos primeros 4 meses del año, enero a abril del 2024, vemos cómo el Colegio de Periodistas, a través de su observatorio de seguimiento de agresiones a periodistas y medios, registra 62 agresiones a periodistas y medios en apenas 4 meses. Esto prácticamente duplica las cifras que registramos el pasado año 2023. Insisten todavía en cerrar emisoras de radio, insisten en perseguir a los periodistas, insisten en el hostigamiento. Entonces es una persecución desatada a través de todo un sistema que lo que busca es criminalizar la opinión, legitimar la censura y sobre todo acabar con la disidencia. En esta oportunidad voy a dejar en uso la palabra a la doctora Ana Araujo, por una simple razón. La señora Araujo es médico profesional y es quien presta servicio de salud al colega Carlos Julio Rojas, y lo hacemos a propósito de que lo que más nos preocupa en el caso de Carlos Julio Rojas es su situación de salud en este momento. Agradecido. Buenos días. Yo soy la doctora Ana Araujo, soy la médico tratante en los últimos años de Carlos Julio Rojas.
y les informo que él era una persona que tenía su presión arterial normal en 120/80 y desde septiembre del año pasado, 2023, él empezó a presentar un aumento una elevación de las cifras tensionales con taquicardia. Todo esto aunado a un suceso que tuvo en ese mes. Incluso después que lo resolvió, él siguió presentando cifras tensionales, pero no muy elevadas, o sea, 140, 90, o sea, eran altas, pero no. Y luego, posteriormente, se dieron al pasar del tiempo, noviembre, diciembre. Y este año, a principios de marzo, él empezó a presentar un malestar general con cefalea, taquicardia de nuevo, se le tomaba la tensión y llegó a presentar cifras tensionales de 160/100. Un aumento realmente peligroso. A lo cual se le indicó losartán potásico, cosa que anteriormente no había habido necesidad de indicarle medicamento. Y se le indicó un régimen alimenticio y ejercicio físico a fin de bajar las cifras tensionales. Y se le había estado haciendo prácticamente el régimen alimenticio nuevo, se le estaba haciendo y se tomaba la tensión arterial abajo en Farmatodo, donde él vive, y habían estado más o menos regularizándose. Por ejemplo, estaban en 80, 130, bueno, 130 es alta, pero la más importante es la diastólica, la baja, la 80 estaba bien. Bueno, desde que él fue detenido no hemos sabido nada de él. Esta situación es muy estresante, muy angustiante. He sabido por la esposa de Carlos Julio que ha presentado cifras tensionales altas y bueno, no sabemos cuánto ni cómo, pero el punto es que no nos permiten verlo, no me permiten evaluarlo, no me permiten hacer absolutamente nada, y entonces no sabemos cómo está actualmente su estado de salud. Damos la palabra al doctor Alonso Medina Roa, uno de los abogados que aspiramos asume la defensa de Carlos Julio Rojas. Él les explicará esto en detalle, es que todavía no ha podido asumir. Sí. Luego de 24 días, al día de hoy, Carlos Julio Rojas no se le ha permitido la designación de su abogado de confianza. Debemos entender que la designación de cualquier abogado en un proceso penal es un derecho exclusivo de la persona que ha sido detenida o está siendo sometido a un proceso de investigación. El elemento conector entre el individuo, el ciudadano que está privado de libertad y el abogado, por supuesto que es la confianza que pudiera existir entre cada uno de ellos. En este caso en particular, a Carlos Julio no se le ha permitido la designación de su abogado defensor en la audiencia de presentación y además tampoco se le ha permitido la designación en el transcurso de la investigación. Si bien es cierto que él viene asistido por un defensor público de preso, hay que entender que la designación del defensor público de preso, conforme a la normativa legal venezolano, es por vía de sección. No es una imposición que se le debe hacer a cualquier persona que es sometida a un proceso penal. En este caso, Carlos Julio tiene su equipo jurídico, su equipo para que lo asista como defensores, sin embargo se le ha limitado este derecho. Recordemos que la defensa como tal es un proceso que se debe desarrollar a lo largo de todo el proceso. Cuando están transcurriendo los 45 días sin contar con su equipo de abogados, evidentemente que hay una afectación al derecho a la defensa. De tal manera que podemos reafirmar que a Carlos Julio Rojas se le está violentando el derecho a la defensa, se le está irrespetando el debido proceso y por supuesto esto de una u otra manera contamina todo el proceso que se le sigue a Carlos Julio. Recordemos que Carlos Julio es un luchador social, es un dirigente gremial, un ciudadano preocupado y ocupado por la problemática social que vivimos todos los venezolanos. Pretender criminalizar las luchas sociales, evidentemente que es una forma de distorsionar todo lo que es el liderazgo de cada una de las comunidades y esto nos preocupa. Por lo tanto, solicitamos nuestra petición es a que cese la violación del debido proceso, que se le permita, conforme a las leyes venezolanas, la designación de su equipo de abogados de confianza. Situación, por cierto,
que se ha convertido en práctica común en los últimos meses con la detención de un grupo de personas detenidas por causas de corte político. Se ha convertido en una práctica común la limitación de este derecho constitucional con la complicidad de algunos actores del Poder Judicial y, por supuesto, de las otras instituciones. La etapa de Carlos Julio está en el proceso de investigación. Recordemos que una vez que fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con Competencia en Delito de Terrorismo, comienzan a transcurrir 45 días de proceso de investigación. Y en atención a esta pregunta es importante referir que es fundamental que contar con la defensa en estos 45 días. ¿Por qué? Porque en este lapso los defensores podrían solicitar la práctica de un conjunto de diligencias. Aparte de atender el tema de salud, podría generarse la solicitud de práctica de diligencia a los fines de desvirtuar la tesis fiscal y, por supuesto, confirmar la tesis de la defensa. Esta limitación que hay al no tener el defensor, evidentemente que afecta el derecho a la defensa. Abogado, ¿queda libre el gobierno de incluir en desaparición forzada por haberle asignado defensa pública y reconocer que no tiene? Hay un tema con la desaparición forzada que es el momento de esa opacidad que se genera en el momento de la detención. Ahora, con el tema de la limitación o la restricción para designar su defensor, evidentemente que hay una afectación al derecho a la defensa. Repito, hay un elemento conector entre el investigado, el detenido y el abogado, cualquier abogado. Ese elemento conector es la confianza. Teniendo Carlos Julio su equipo de abogados, es innecesario, es inoficioso la designación de un defensor público de preso. Insisto, la figura del defensor público de preso es una figura por vía de sección que el Estado le puede asignar un defensor público a cualquier persona que está sometida a un proceso penal cuando esta manifieste no contar con un abogado de confianza, cosa que no es el caso de Carlos Julio. Doctor, en su experiencia en tribunales, estos abogados de la defensa pública solicitan esos trámites, esa diligencia de la que usted habla, o esos abogados son colocados allí para cualquier tipo de trámite del Código Orgánico Procesal Penal y colocar un defensor que usted puede. Recordemos que la institución de la defensa pública es una institución del Estado, ¿ok? Donde tiene un conjunto de funcionarios, muchos de ellos con cierta pericia, cierta experiencia, sin embargo, atienden a una subordinación jerárquica de las instituciones públicas, de las instituciones del Estado. Pero además son funcionarios de la defensa pública que no tienen la confianza y la comunicación con el acusado, con el investigado, en este caso con Carlos Julio. No existe esa comunicación permanente. No conoce la realidad de la función que ejercía Carlos Julio. Y esto de una u otra manera afecta el derecho a la defensa. Recordemos que el derecho a la defensa tiene diferentes etapas y uno de estos derechos es la capacidad que puede tener un ciudadano de designar un letrado, un abogado con su confianza desde el primer momento del proceso. ¿Cuántas veces se ha presentado usted para tratar de juramentarse como abogado y cuál es el argumento para rechazar esa posibilidad? Recordemos que Carlos Julio, en el momento de la presentación, nos encontramos en el Palacio de Justicia. Sin embargo, como ha pasado en los últimos meses con muchos acusados, se genera una especie de audiencia oculta, ¿ok?, en esta sede o en una sede distinta a la sede propia del tribunal. Pero además hay un mecanismo para la designación del abogado defensor, que es por medio de un acta de designación, la cual debe ser firmada en el sitio de reclusión y certificada por un funcionario de este sitio de reclusión. Esa acta la hemos remitido al sitio de reclusión y simplemente no nos las han aceptado, de tal manera que hay un desconocimiento del derecho a la defensa de Carlos Julio, tanto en el caso de la audiencia de presentación como el trámite que se ha pretendido realizar en el sitio de reclusión que todos conocemos que es el helicoide. Dado todo lo que usted está contando, ¿cuál es la otra vía entonces para lograr una defensa y que se respete ese derecho a la defensa? Miren, el irrespeto y el desconocimiento del derecho a la defensa, que lo hemos visto en los últimos tiempos con bastante frecuencia, evidentemente que tiene estos dos mecanismos. Lo otro es esperar a la audiencia preliminar para que la persona investigada, en este caso Carlos Julio, pueda realizar la designación. Sin embargo, se agotan estos 45 días que son fundamentales para la fase de investigación. Insisto, no por el hecho de contar con un defensor público se puede entender que hay un cumplimiento estricto de lo que es el derecho, el respeto al derecho a la defensa, porque al no permitirle que designe su abogado de confianza, su equipo jurídico de confianza, hay una afectación como tal.
Ante las presuntas pruebas presentadas por la Fiscalía General de las conversaciones vía chat de Carlos Julio con otras personas que fueron testigos y que después Cazadores de Tech News dijo que eran falsas, ¿qué respuesta tienen ustedes? Mire, hay un irrespeto en los últimos tiempos a las normas procesales. Debemos recordar que cualquier proceso penal se rige por un conjunto de normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Una de esas normas es que las actuaciones, las actas, son reservadas única y exclusivamente para las partes en la fase de investigación. De tal manera que ese irrespeto, esa violación a la norma procesal que hemos visto últimamente por parte de algunos funcionarios, evidentemente que contamina el proceso. Pero además hay una normativa también que regula cualquier tema de extracción de información de cualquier equipo electrónico. Esto, por supuesto, es un mecanismo de control que se puede ejercer con esto, es que la defensa esté ahí. De tal manera que nos preocupa enormemente no solo la afectación al derecho a la defensa, sino el irrespeto cotidiano que se ha generado en los últimos procesos penales que se han anunciado públicamente en el proceso. Hay una especie así como querer someter a las personas detenidas a la pena del banquillo, ¿ok? A que la sociedad lo condene y respetando las normas procesales. Estas sanciones internacionales han sido notificadas formalmente por ustedes respecto a lo que estamos viendo con Carlos Julio, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Sí, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos ejercido acciones ante el sistema interamericano y ante el Comité contra Detenciones Arbitrarias. Debemos recordar además que desde hace algunos meses, si mal no recuerdo, desde el mes de marzo, Carlos Julio había sido acosado y amenazado por diferentes organismos, en diferentes situaciones. Esto nos motivó desde la coalición al 16 de marzo solicitar ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar, porque ya se veía venir lo que ocurrió. De tal manera que ya nosotros habíamos adelantado, habíamos generado una alerta desde el mes de marzo con respecto a la situación de Carlos Julio, petición que hizo formalmente la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Doctor, ¿piensan ustedes ir a la ONU, pedir una reunión con Karim Khan, ya que, como usted lo estaba diciendo en su momento, Carlos Julio fue víctima de acoso, donde en la ONU levantó un informe y donde fuimos a la Unión Europea a formalizar esa denuncia de la persecución política que existía sobre 4 dirigentes políticos en este país, incluyéndome? Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a solicitar una reunión política que se revisen los expedientes de los presos políticos, que no es nada más Carlos Julio? Tenemos el caso de Dinora Figueira, diputada de la República, tenemos el caso como Henry Alvear, que tampoco, usted lo venía diciendo, no han podido ser visitados, ni siquiera le han podido juramentar a sus abogados. Entonces, vamos a los organismos internacionales. Recordemos que hay organismos internacionales de corte político y hay organismos internacionales de corte jurídico, ¿ok? Recordemos también que Naciones Unidas tiene toda una estructura, tiene una cantidad de instancias en las cuales debe conocer de situaciones como el caso Carlos Julio. Particularmente hemos acudido ante el Comité contra las Detenciones Arbitrarias, que es una institución, un comité adscrito a Naciones Unidas, donde estamos solicitando un pronunciamiento con respecto a Carlos Julio Rojas. Pero además, como bien lo referí, también tenemos una petición ante el sistema interamericano, del cual está bastante adelantado y ha emitido algún pronunciamiento. Situación que se había generado por la situación de persecución y acoso a la cual había sido sometido Carlos Julio en los últimos tiempos. De tal manera que desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos ejercido todas las acciones internacionales pertinentes para procurar garantizar la mayor seguridad a Carlos Julio Rojas. Por hijo de Dinora Hernández, sí. Y ustedes estarían como coalición también proyectando todos los casos de las violaciones sistemáticas de la defensa de todas las personas que han sido privadas de libertad en los últimos meses. Particularmente los que nosotros representamos desde nuestra organización. Ahora, ¿qué indica esto? Es decir, cuando usted dice que es una práctica recurrente no solamente por el caso de Carlos Julio, sino por todos los casos que hemos visto, es decir, es el poder de facto que actúa, ¿qué está pasando acá? Donde no hay defensa, es decir, donde una persona no tiene derecho a defenderse. Yo creo que con extrema, exagerada preocupación debo manifestar que considero que hay una especie de aplicación del derecho penal del enemigo, ¿ok? Hacia las dirigencias, hacia la disidencia política. Esto, y lo debemos ver como ciudadanos con gran preocupación,
porque no es solo un tema el daño se le está haciendo no solo a los dirigentes políticos que están siendo detenidos o a cualquier persona que haya sido perseguida por temas políticos. Se está afectando la estructura del Estado de Derecho cada día más, ¿ok? Se está afectando la institucionalidad del Estado y lo que más nos debe preocupar es que no pasa absolutamente nada. Estamos atacando las instituciones jurídicas, estamos afectando el Estado de Derecho, estamos irrespetando de forma cotidiana las normas procesales, las normas constitucionales. Sin embargo, lo que más me preocupa es el silencio de quienes se deben pronunciar sobre ese punto. Doctor, tomando en consideración lo que dijo la médico, el máximo respeto, no soy médico, soy abogado, a mí me preocupa, como considero que nos preocupa casi a todos nosotros, presentes aquí y a los no presentes también, por la situación de su tensión. Por cuanto la doctora Ramírez sabe que eso es una situación que le llaman la muerte silenciosa. Sí. Él puede acostarse despierto, bien, y amanecer muerto. Sí. Y viendo las situaciones que nos ocurren ahorita en el país, cualquier cosa podemos pensar con respecto a la salud de Carlos o de cualquier preso político, por los cuales también nosotros ejercemos defensa como abogados. Sí, evidentemente que nos preocupa la situación de salud de Carlos Julio, pero también debemos recordar, y esto es importante tenerlo en cuenta, que cada uno de los presos políticos está a la orden de un tribunal. Cada uno de estos presos políticos tiene un juez asignado. Ese juez, esa dama, ese caballero, ese abogado que está ocupando ese cargo de juez, es el responsable, es el titular, es quien debe garantizar la salud de cada uno de estos presos políticos. Están bajo su orden, son ellos los llamados a garantizar el derecho a la salud de cada uno. Y recordemos también que en tema penal hay responsabilidad por acción y también hay responsabilidad por omisión. Y ellos tienen la posición de garante de cada uno de estos presos políticos. Okay. No sé si conocen el caso de Argentina. Yo más moreno, que está asilado en la embajada argentina, periodista también. ¿Cómo sería ese caso? Bueno, recordemos también que aquellas personas que están que permanecen en sedes diplomáticas, hay una normativa de atención a la Convención de Viena que regula todo este proceso. Ya habiendo un pronunciamiento por parte de las autoridades del gobierno argentino, no queda más sino que esperar el trámite del salvoconducto que debe emitir las autoridades venezolanas. Sin embargo, con gran preocupación también debo resaltar que esto no tenemos gran expectativas. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos los casos de los últimos 10 años, hemos visto una pasividad por parte de las autoridades nacionales con respecto a la emisión de salvoconducto. Los vimos, un grupo de personas, un número importante que estuvo en algún momento recluido en la Embajada de Chile. Recordemos Nixon Moreno, que permaneció más de 2-3 años en la embajada, en la sede de la Nunciatura Apostólica. Y si mal no recuerdo, los últimos salvoconductos fueron otorgados sobre algunas personas que estaban recluidos en la sede de la Embajada de República Dominicana y algunos creo que en la de Perú en un momento determinado, a mediados del 2005, 2008, por ahí aproximadamente. Sin embargo, no somos muy optimistas con la emisión de los salvoconductos por la experiencia que tenemos en los últimos años. Quisiéramos escuchar, no sé si usted puede decirnos algunas cosas con su esposo y todo si ha logrado verlo, si ha logrado hablar con él. Ok, yo no he visto a Carlos durante todo este tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Francis Fernández, soy la esposa de Carlos Julio Rojas. Yo no he tenido ningún tipo de contacto, de comunicación con Carlos Julio, solamente con los funcionarios que reciben las cosas de él, y lo único que me dicen está bien, está bien, está bien. Pero está bien que para mí no es respuesta, obviamente. Él tiene un tema de salud que sí es serio. Para mí es muy serio porque ya venía, como lo dijo la doctora, con un tiempo ya con ese tema, con la atención. Hasta ahora yo no sé nada.
Me han dicho cosas como que aquí hay médicos y lo han revisado. Realmente no ha bajado ningún médico para decirme estos son los valores de Carlos Julio. Carlos Julio se encuentra bajo este perfil. No, nada que ver. Sí hago un llamado al Estado. Carlos Julio es responsabilidad de ustedes. Cualquier cosa que le pueda pasar, los únicos responsables son ustedes. Creo que ya las formas las perdieron completamente. Carlos Julio no es un terrorista, es un periodista y activista de derechos humanos. Creo que también con el tiempo que ha pasado deberían de por lo menos pensar un poco en que la situación de Carlos Julio es compleja con el tema de salud y que deberían por lo menos de enviarle la información a los familiares. ¿Cómo está la atención? Yo voy y al principio los funcionarios que bajaban a recoger sus cosas me decían, está bien, ahora ya no hablan conmigo, solo reciben las cosas y chao. Ahora, ¿por qué crees tú que no lo dejan ver? ¿Crees tú que pudieran estarlo torturando, pudieran estar pasando algo diferente a lo que, mira, a lo que te dicen? Yo puedo pensar cualquier cosa, porque yo estaba con Carlos Julio cuando se lo llevan. Si te llevan de esa forma, mi mente puede pensar cualquier cosa. ¿Cómo fue la forma? Íbamos caminando por la calle, la esquina de la Cita, viene una camioneta, se bajan dos personas totalmente vestidas de negro, con la cara tapada, con el rostro tapado. Inmediatamente lo toman de los brazos, tratan de, Carlos Julio es un poco grande y les costó un poco, se movió mucho, forcejeó con ellos, gritamos, pero bueno, no pasó nada, sino lo que ya sabemos. Lo meten a la camioneta, inmediatamente se baja una tercera persona con una cámara, nos graba, me graba. En ningún momento me tocaron, no me hicieron nada, pero el objetivo era Carlos Julio Rojas. Lo meten a la camioneta y se van a una velocidad impresionante. Si yo veo eso, si yo presiento eso, yo puedo imaginar cualquier cosa. Entonces, yo sí le hago un llamado al Estado venezolano. Carlos Julio Rojas es responsabilidad de ustedes. Cualquier cosa que le pueda pasar, Carlos Julio Rojas es responsabilidad de ustedes. Es todo lo que les digo. Permítanle las visitas. Su familia no tiene ningún contacto con Carlos Julio desde ese día, desde ese lunes a las aproximadamente 8 de la noche, 15 del mes de abril, no sabemos nada de Carlos Julio. Para mí, Carlos Julio sigue desaparecido, porque llevarle a un centro de reclusión las cosas que me las reciban, realmente no me están diciendo nada. Me pueden estar recibiendo algo que quizás ni él los está. Muy probable él ni siquiera está recibiendo esas cosas, porque no hay prueba de ello. Ahora, ¿tiene usted que llevarle la comida todos los días? Todos los días, eso sí me lo dijeron de primer momento, tienes que traer desayuno, almuerzo y cena. Hasta que le permitan la visita y, bueno, ya le traerás un mercado. Económicamente, ¿cómo? ¿Qué representa esto para ustedes también? Porque no solamente es la situación que está viviendo, sino también es un golpe económico importante. Sí, es un golpe económico importante realmente, pero el tema es la preocupación. Creo que el golpe más fuerte es irse a dormir todas las noches sin saber cómo está Carlos Julio. El levantarse y pensar cómo estará Carlos Julio es bastante fuerte. Más allá de lo económico, es un tema humano. Es una persona que no le ha hecho nada a nadie, que siempre se ha abocado por la defensa de los derechos humanos, por ayudar a sus compañeros cuando están en estas circunstancias. Es una persona que a las 2 de la mañana lo llaman, me están invadiendo el apartamento, y sale corriendo, se levanta y monta un tuit. Sus armas, lo dije en un momento, esa foto que vi de una arma, eso no lo recibe Carlos Julio en su teléfono, porque cabe destacar, yo reviso el teléfono. Y les voy a decir algo, las fotos que le llegan es precisamente de edificios que están siendo invadidos, no de armas. Ahora, son varios los que ya han fallecido en custodia de este gobierno. Eso también es preocupante para la familia. Sí, sí lo es, y por eso responsabilizo al Estado. Por eso con propiedad lo digo, responsabilizo al Estado de cualquier cosa que le pueda pasar a Carlos Julio Rojas.
Lo cerramos con Boris Plotnikov del Comité por la Libertad de Carlos Julio Rojas. Bueno, bien, buen día. Mi nombre es Boris Plotnikov. Yo pertenezco al Frente Norte de Caracas, donde Carlos Julio era el coordinador principal, y desde ahí era que nosotros hacíamos todas las luchas sociales por las reivindicaciones de los salarios, de los mejores servicios. Y bueno, en vista que ahora no tenemos a nuestro compañero presente, pues todos los que hacíamos vida en el Frente Norte, todos los aliados del Frente Norte, decidimos conformarnos en este comité en principio para ayudar a Francis con todo lo que tiene que ver la manutención, para darle noticias a las personas, pero sobre todo para sumarnos a lo que va a ser esta lucha por la libertad de todos los presos políticos. O sea, el comité en defensa de Carlos Julio Rojas, el comité por la libertad de Carlos Julio Rojas, se suma a todas las organizaciones de derechos humanos a la cual Carlos Julio siempre estuvo de la mano como expreso político. Cuando salió de Ramo Verde siempre estaba pendiente de atender a todos los presos políticos, cuando los encarcelaban, cuando los familiares iban, cuando los soltaban, estar siempre ahí. Nosotros nos sumamos, continuamos la lucha de Carlos Julio Rojas, porque lo que nosotros queremos es que en estas elecciones que vienen sean unas elecciones sin presos políticos, y nosotros nos prestamos para seguir el trabajo de Carlos Julio Rojas y que nosotros logremos ese objetivo.